Bueno, bienvenidos al vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo distinto, no tiene nada que ver con lo que venía haciendo hasta ahora. Me he centrado en los últimos vídeos en el siglo XX, lo dejé en un vídeo a mediados de los años 60 del siglo pasado y bueno, voy a cambiar un poco el paso, voy a hablar de la actualidad, es algo a lo que no estoy muy acostumbrado. Además, bueno, grabar vídeos de actualidad, no soy ningún experto, simplemente me gusta leer mucho y distinto acerca de lo que estamos viendo y mi propia percepción. También pienso que la gente que nos dedicamos, si no profesionalmente, como estudiantes o como en mi caso, como gente muy aficionada a la historia, sí que creo que tiene o que tenemos la obligación de definir los momentos actuales, porque la actualidad es historia también. Hoy es ayer, ¿vale? Igual, hoy es ayer. Es decir, la actualidad se estudia como un momento histórico, actualidad contemporánea del presente histórico. Y sin duda el presente lo marca el COVID, ¿vale? El virus del COVID. Ha sido de tal envergadura esto que estamos viviendo, lo está siendo, que ya se conoce como un cisne negro. Voy a hacer un vídeo también acerca de los grandes cisnes negros de la historia. Es un cisne negro porque ha sido un suceso inesperado, porque ha producido un gran impacto, tremendo impacto, y bueno, porque ya hay predictividad retrospectiva. Es decir, ya hay gente que dice que se veía venir. Bueno, ahí lo dejo, pero sí parece ser que ya hay gente experta que lo venía denunciando. Como todo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, pues no se escucha demasiado, no se le hace nada de caso a gente del mundo de la ciencia y demás. Tiene más repercusión artista, por ejemplo, sin desmerecer su trabajo, pero evidentemente su trabajo a lo mejor es cantar y hablar de música, de cante, de la actualidad o de lo que tenga que. Pero tanto como darle importancia a una opinión de un cantante o de un artista con respecto a la actualidad, más que a la gente que se dedica a estudiar los procesos en profundidad, en este caso los científicos, sanitarios, sociólogos, historiadores, politólogos y demás. Bueno, pues es un poco desesperante como poco. En fin, dicho esto, hecha esta introducción, las primeras noticias aparecieron en noviembre del pasado año, ¿vale? Y esto estalló por todo el mundo, digamos que en marzo del 2020. Las primeras noticias que llegaban de una zona muy concreta de China, de Wuhan, y en unos meses se expandió la epidemia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo declaró que era una pandemia y a partir de ahí daba una serie de recomendaciones. Recordar que la Organización Mundial de la Salud es el ente supranacional, supraestatal, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de analizar y de identificar problemas sanitarios a nivel mundial. Declara pandemia, con un virus totalmente desconocido. Se sabe que está causando estragos, en principio, entre la población más débil, más anciana y demás, pero se sabe poco, por no decir nada, acerca de cómo afecta. Todavía se siguen descubriendo cosas a día de hoy, sigue siendo un desconocido, aunque se sabe mucho más que se sabía en noviembre. Hasta tal punto que los países en el mundo deben de optar por distintas estrategias. Y le supone un dilema a todos los países. Hay gente que en un principio parecía que lo tenía muy claro, iban de sobrados. Por ejemplo, se me viene a la cabeza que es gente que sigue a líderes mundiales, no gente común, sino líderes mundiales que tienen muchísimo poder
para tomar decisiones en un sentido u otro. Se me da a la cabeza Boris Johnson de Gran Bretaña, Donald Trump, por supuesto, en Estados Unidos, gente que iba de sobra, que no pasa nada, es un constipadito que ahora mismo ha llevado a la muerte a cientos de miles de personas en todo el mundo. Pues esta gente opta por la estrategia del constipadito. Por el contrario, hay otros países como Corea del Sur, Nueva Zelanda, bueno, etcétera, que optan por todo lo contrario, por hacer un análisis con lo que se conocía hasta ahora exhaustivo de la situación, tomar todas las medidas que tuvieran que tomar, confinamientos, test masivos y demás. Estaban, digamos, preparados o tenían mucho más capacidad de fabricación de todos los productos que en ese momento se necesitaban, porque vimos los constipaditos. Es un constipadito, pero ellos, que tienen muchísimo poder militar, iban en los primeros momentos de la pandemia a los centros de abastecimiento de China, metralleta en mano a llevarse los cargamentos de mascarillas, de respiradores y demás. En Europa, una situación absolutamente de descontrol, cada país intentaba hacer lo que podía. Hubo países como Suecia que dijeron, bueno, nuestra estrategia es recomendar, pero no prohibimos nada, y ahora se le está yendo de las manos. Otros países como Portugal, que se lo tomaron muy en serio, además habían reforzado previamente sus sistemas sanitarios, y bueno, parece ser que de los países que mejor han gestionado dentro de Europa. En cualquier caso, no hubo, en los primeros momentos no ha habido coordinación en la Unión Europea. En Rusia, bueno, se sabe poco acerca de Rusia, parece ser que hay miles de casos, es un país inmenso, pero también es el país más grande del mundo, que está la población muy dispersa, quitando los grandes núcleos poblacionales, capitales y demás. Imaginaos toda la zona de Siberia, que ocupa todo una quinta parte del hemisferio norte. Todo eso pertenece a Rusia, Siberia, las estepas, todas son zonas con la población muy diseminada, y bueno, pues a lo mejor eso ha ayudado a que no se disparen los casos. En cualquier caso, no se sabe demasiado. Y hablando de las consecuencias, viendo esta pequeña introducción de las distintas estrategias por las que optaron los países, hay que decir que en cualquier caso, en todo el mundo ha habido unas consecuencias sociales tremendas, más desigualdad, por ejemplo, en muchos países, más descenso en la escalera social. Esto los sociólogos te lo explican muchísimo mejor que yo. Se suceden las pandemias relacionadas, las pandemias que venimos en el mundo, pero son pandemias de virus como tal, como el hambre, otras enfermedades a las que se le está haciendo menos caso, la malaria, por ejemplo, y todo esto. Ya estas palabras, hambre, malaria y otras enfermedades, parece que afectan a países que no tienen nada que ver con nosotros. Como vemos, en un mundo global todos tenemos que ver con todos interrelacionamos, y toda la situación en África tampoco se sabe demasiado de cómo está evolucionando. En un principio decían que bueno, que las condiciones climatológicas generales de África hacían que el virus estuviera más frenado. Yo creo que allí los sistemas sanitarios son mucho peores que los nuestros en la mayoría de los países, y supongo que estará la situación bastante difícil. Consecuencias políticas ha tenido también, como por ejemplo el tema de las relaciones internacionales. ¿Qué pasó en un primer momento? Pues en un primer momento los constipaditos, que son los más poderosos, como Estados Unidos, país más poderoso militarmente, China no es de los constipaditos, pero es de los que pujan por la hegemonía mundial. Brasil, un gigante poblacional y extensión también. Bueno, y otros países, la Unión Europea, que vamos a llamarle país. Ojalá, pero no es la realidad. Como hemos visto, hay muchas realidades dentro de la Unión Europea distintas, incluso en la forma de abordar este grave problema que padecemos.
Bueno, pues las relaciones políticas a nivel internacional han tendido al nacionalismo, a la unilateralidad, al detestar a la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha dicho que se va a salir de la Organización Mundial de la Salud. A día de hoy no sé si es verdad o no. Brasil también, aunque en el caso de Brasil bueno, es distinto porque no tiene el poderío de Estados Unidos. Gran Bretaña ha optado también por no tomar medidas hasta que se ha dado cuenta que parece ser que la población allí fue las personas allí individualmente o colectivamente, pero organizados o concienciados, mejor dicho, tomaron sus propias medidas de confinamiento y demás, aunque ya sabemos que Boris dijo en un principio que no, la estrategia del rebaño y estas cosas que decía. En fin, consecuencias políticas, consecuencias económicas, por supuesto. Parece ser que el PIB mundial ha descendido una barbaridad, no sé, un 6, 8, un 10%. A día de hoy no se sabe. Producto Interior Bruto mundial, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, si cada décima que desciende el PIB entramos en una recesión, estamos entrando o estamos a punto de entrar en una auténtica depresión económica mundial. Lo positivo, si puede verse algo positivo de todo esto en cuanto a que estamos a punto de entrar en una depresión, que no recesión, mucho más grave, mundial, pues que afecta en mayor o menor medida en un mundo global, afecta a la globalidad. Y al afectar a la globalidad, yo creo, estos son deducciones mías que he estado haciendo todo este tiempo, yo creo que al afectar a la globalidad pudiera haber un atisbo de esperanza a este periodo transicional que se ha acelerado de manera brutal, en el que estábamos viviendo, aunque se tomen medidas en común, medidas globales, desde lo local, ¿vale? Medidas globales. En ese sentido se habla de la Agenda 2030, que elaboró la ONU, con una serie de objetivos: el acceso universal al agua, la educación, la sanidad, muy importante, es decir, cambiar el medio ambiente, que toda la economía esté supeditada al interés general que radica sobre todo en el medio ambiente, en el deterioro medioambiental. Esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar todo este proceso histórico que parecía entrar en una etapa, aunque siempre había contrapesos, fuerzas muy importantes que son los nacionalismos. Una vez más en la historia entran en juego los intereses nacionales, que yo le llamaría, más que nacionalismo, los privatismos o algo así, porque al final utilizan el tema de la emoción de pertenecer a un todo, para defender los intereses privados de unos cuantos. Al final hay gente que es muy nacionalista, pero no termina de tener un país, de pertenecer a un país definido. Tiene su documento, su pasaporte de un país, su residencia en otro y sus cuentas en otro, por ejemplo. Bien, y eso, pues bueno, es un poco contradictorio, bastante contradictorio. Bien. Hablamos de posibles efectos positivos, que es la globalidad del problema podría dar lugar a unas soluciones consensuadas globales. ¿Qué son estas soluciones globales? Bueno, tendrían que coordinarse desde organismos, desde infraestructuras supranacionales que ya tenemos montadas, que es la ONU. La ONU, que funciona desde el año 1945-46, ¿vale? Y en la que están adheridas la inmensa mayoría de los países. Bien, seguimos comentando. Otro de las consecuencias
económica, globalidad, el PIB había descendido y demás. Otra de las consecuencias, por supuesto, muy importantes, son las consecuencias ambientales. Dicho esto, lo de las consecuencias ambientales, hay que aclarar una cosa. Las consecuencias ambientales no son consecuencias del COVID, del virus que padecemos. Consecuencias ambientales vienen atrás. Incluso se habla que una de las muchas consecuencias que tiene el deterioro ambiental pudiera ser el tema de la pandemia que vivimos, ¿vale? La pandemia que estamos viendo y a la que ya alertan que o se toman medidas o a esta pandemia le sucederá otra y otra y otra. Con lo cual, las consecuencias ambientales, si hay que verlas desde... Esto ya lo vienen... Últimamente había un movimiento muy fuerte, esto se viene denunciando ya desde los primeros indicios, por parte de la comunidad científica principalmente, esa que tenemos olvidada. Se viene denunciando ya de los años, desde mediados del siglo XX, se viene diciendo que el desarrollo económico del mundo estaba tomando un cariz en el cual los aspectos ambientales se dejaban al margen y bueno, pues estaba deteriorando, estaba subiendo el nivel de la temperatura, que va a tener unas consecuencias si no atendemos a esto, que ya vivimos ya en pleno colapso ambiental. La humanidad, si no se toman otras estrategias, otros atajos, bien, distintos a los que tenemos, esto va a ser una verdadera pandemia. Esto sí que va a ser una pandemia, ya lo está siendo. ¿Vale? La subida del nivel del mar, imaginaos la cantidad de ciudades que quedarían arrasadas, desplazamientos poblacionales, evacuación de cientos de miles de personas de unos sitios a otros, pérdidas económicas brutales y demás. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia ha tenido una consecuencia ambiental muy importante. Yo trato de ver la realidad y luego la alternativa positiva, en el cual creo que el nivel de conciencia ha aumentado bestialmente en el mundo. Hay una mayor conciencia ambiental, en términos generales, evidentemente. Y ya toleramos mucho menos que haya empresas que se dediquen a producir contaminando, teniendo alternativas tecnológicas para que no se produzca eso. En cualquier caso, para atajar el problema ambiental, el problema económico, el problema político y social y, por supuesto, sanitario, hay voces que llevan hablando de esto hace tiempo, de que el descenso del PIB debe ser constante y empezar a inventar nuevos modos de relacionarnos económicamente. Es decir, empezar a poner en valor otros aspectos como el valor ecológico que pueda tener un producto, el valor ambiental añadido, el valor científico y demás. Esto tendría unos cambios brutales. Últimamente el turismo se había convertido, por ejemplo, el turismo, uno de los sectores económicos más afectados en esta pandemia, como estamos viendo en nuestro país, en España. En España, que vive gran parte de su economía está basada en turismo, bueno, pues lo estamos pasando francamente mal. Aunque el turismo, hoy he leído un artículo al respecto, no estaba, esta supuesta riqueza que genera el turismo no estaba repercutiendo en la población. El pueblo más con menos renta per cápita es uno de los pueblos más turísticos de España, que es Torrevieja. Es curioso, ¿verdad? Pues es el caso de también, y aquí es más evidente, caso de Marbella. Marbella, todo esto y su zona de influencia, claro, todas las aldeas y pueblecitos de alrededor,
¿Qué quiere decir Marbella? Cuando hablamos de Marbella nos viene a la cabeza yates y demás, pues bueno, eso no es no sé si la primera o la segunda ciudad, junto con Torrevieja, las dos, las que tienen menor renta per cápita. ¿Qué quiere decir? Que hay un fatal distribución de la posible riqueza que pudiera generar ese turismo de masas que llevaba. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? Aparte de poner de una forma de lo más objetiva posible, pues quiero llegar a que todas estas consecuencias sociales, políticas, económicas, ambientales y sanitarias, por supuesto, bueno, pues habría que empezar a estudiar de forma global soluciones locales, plantear alternativas serias y plantearnos que de verdad ya no hay tiempo para convencer a incrédulos. Es que perder el tiempo en intentar convencer. Yo creo que no. Una transición. Estamos viviendo en un periodo transicional, por lo cual necesitamos una transición positiva. No todo se tiene por qué solucionar. Hemos llegado a un nivel de desarrollo de la humanidad, desarrollo tecnológico elevadísimo. En poco más de 100 años hemos hecho un recorrido, unos avances tecnológicos muchísimo más grandes que en millones de años de evolución, cientos de miles. Bueno, vamos a ponernos, el hombre apareció, vamos a poner hace el hombre anatómicamente moderno, 150.000 años en Sudáfrica, Olduvai. En la zona de Sudáfrica están los primeros restos documentados de hombres anatómicamente modernos, hace 150.000 años. En 100 años hemos conseguido un nivel de desarrollo tecnológico bestial. Pues vamos a ponerlo al servicio de la humanidad y vamos a elaborar una verdadera transición entre todos, con todas las visiones que hay en el mundo, de gente que de verdad tenga algo que aportar. Gente, expertos, afectados, gobiernos y sobre todo la ciencia tiene mucho que decir. La ciencia, la política también, en el sentido de reforzar la educación, que la educación, estos objetivos del año 2030 que marca la ONU, que la educación y la sanidad sean de verdad universales, que lleguen a todo el mundo, pues necesitamos cada vez de gente más preparada, tenemos un potencial tremendo y podemos dar cabida, si realizamos una transición positiva, podemos dar cabida a todo el mundo con unas condiciones dignas. Bien, vamos a seguir. Para concluir, vamos a ir concluyendo. Dicho esto, este raro vídeo que he hecho de actualidad, bueno, yo creo que hay para atajar lo que es la urgencia que es la pandemia y al mismo tiempo empezar a plantear ya de una forma seria con la ONU, la OMS, la Unión Europea, África, América, es decir, todo el mundo global, todo. Empezar a ponernos de acuerdo en estas instituciones supranacionales y a tomar decisiones que de verdad sean viables. Para ello hay que reforzar la educación y la sanidad, son estratégicas. Y para concluir, cuatro apuntes muy generales. El sistema, las relaciones económicas deben de cambiar. No hay una alternativa conocida a día de hoy que sirva para el momento en el que estamos, por lo que estamos viendo. Los sistemas comunistas que cayeron, que desaparecieron en el año 1989, dejando al sistema liberal capitalismo como único sistema dominante en el mundo, pues estos sistemas se pueden obtener algunas cosas, igual que el del capitalismo, se pueden obtener otras cosas,
que puedan haber sido favorecedoras. Hay que analizarlo en profundidad. Pero no hay que volver ni a esto ni a esto. Hay que inventar algo nuevo. Algo nuevo. Tomando las experiencias vitales. Algo nuevo y positivo. Y todo yo creo que se basaría en un cambio en las relaciones económicas, que se pusieran en valor otra serie de cuestiones, que no todo se tenga que tasar con un precio, digamos, y que sobre todo eliminar la economía especulativa, la economía que se basa en mentiras, digamos, en productos imaginarios, en algo virtual. Hay que ver qué tenemos, qué recursos tenemos reales y cómo organizamos esto de una forma que sea justa, equitativa y que dé viabilidad a vivir una vida digna a todo el mundo, y sobre todo que esté al servicio de cuidar nuestra casa común. Por encima de los países está el medio ambiente, el mundo. Ahí no hay fronteras que valgan. En el mundo no hay fronteras que valgan en temas medioambientales. Están los mares y tal, que es una fuente de alimentación y que debemos proteger, al igual que los distintos ecosistemas, y debemos proteger todo el mundo, todo el sistema ambiental. Y para ello, ¿qué frase de estas que pueda servir? Bueno, yo no soy demasiado bueno haciendo frases, no soy Churchill, Churchill, que parece ser que se pasaba la vida haciendo frases. Bueno, pues que estamos obligados simplemente a aportar lo mejor de nosotros como individuos y como sociedades, como países y demás, en torno a una causa común, el periodo transicional que se ha acelerado debido a la pandemia que vivimos. Y quizás en lo personal tengamos que renunciar a algunas cosas a las que estamos acostumbrados, que ya hemos renunciado. Veo, ya vamos todos con... Hace 6 meses nos pregunta alguien que dijera: dentro de 6 meses vamos a ir todos con la boca tapada por la calle. Estás loco, eso no creo que ocurra, tal, es algo disparatado. Bien, pues aquí lo tenemos. Hemos cambiado muchas cosas a la fuerza de los acontecimientos, y otras muchas que ya se escapan a nuestro control como individuos, como hormiguitas de este inmenso mundo, pero sí que tenemos que hacer, sí que tenemos que aportar nuestros granitos de arena como individuos. Respeto, defender lo que tenemos, presionar para que se invierta en lo realmente importante y sobre todo entendernos. Todas las visiones que respeten, por supuesto, el marco de los derechos humanos, que pienso que deben de marcar los límites. Se puede decir, vamos a practicar la eugenesia a millones de personas. Como el mundo está podrido, si vivimos poquitos aquí, vamos a vivir bien, se va a recuperar el medio ambiente. No son opciones viables, por supuesto que no. Los derechos humanos, dentro de lo que es del respeto a los derechos humanos, que están bien claritos y además está firmado y ratificado por la mayoría de los países de este mundo. A partir de ahí vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a ver si los objetivos estos que nos marcamos en el año 2030, estos actos que se firman con tanto protocolo y tanta fotografía y demás, podemos, a través del empuje individual y de la responsabilidad individual, podemos llegar a conseguir esto, conseguir un mundo más sano, un mundo de progreso, de ciencia, y donde toda de creencias también espirituales, por supuesto. El hombre tiene esa necesidad espiritual desde que es hombre, también hay que dar respuesta, y desde todos los puntos de vista aceptables dentro del marco de los derechos humanos. Seguro que tenemos capacidad, lo hemos demostrado en otros momentos de la historia, para llevarlo a cabo. Esto es lo que empiezan a llamar conciencia crítica de especie. Conciencia crítica de especie.
Es decir, ser conscientes de nuestras carencias y ser conscientes también de nuestros valores positivos. Y viendo esto, tenemos que empezar a mirarnos a los ojos. El hombre quizás tenga que volver a sentarse en torno a un fuego, como hacíamos aquí en España no hace tanto, hace 50 años, y seguir mirándonos a los ojos, seguir comentando, recuperando esa esencia, el entendernos, el comprendernos, el empatizar con el prójimo, y a partir de ahí pues poner en común muchos todos los puntos. Tenemos que cambiar esto, hay que cambiarlo, esto está colapsando y bueno, tenemos capacidad. Nos ha tocado vivir como a nosotros este momento, este cisne negro, que no ha sido sino un acelerador del momento transicional, como ya he comentado, y bueno, por un lado nos gustaría estar tranquilos a todos, evidentemente. Por otro lado nos ha tocado vivir, eso nos elige, y como nos ha tocado vivir tenemos que tomar conciencia crítica de especie, respeto, educación, sanidad, ciencia, tecnología, avances, reparto, y condiciones dignas de vida. A partir de ahí, pues bueno, empezar a cambiar. Y nada más, era un vídeo que tenía pendiente hacer después de tantos meses que llevamos de sufrimiento con esta pandemia. Estaba muy centrado en los acontecimientos meramente históricos. He hecho una serie de vídeos del siglo XX, como comentaba, y ahora bueno, voy a hacer unos cuantos que van a cambiar un poco el paso. Por cierto, hace poco, tengo ganas de hacer otro, que lo haré más adelante, estuve visitando la cueva de Ekain, en Guipúzcoa, la cueva de los caballos. Maravillosa, es una reproducción. La cueva está en estos momentos, bueno, ya está casi toda investigada. Es la profesora Blanca Ochoa, me parece, la que está ahora mismo, la que ha tomado las riendas del estudio científico de todo lo que se conoce de allí, de bueno, elaborar una serie de deducciones y bueno, lo que se ve es la reproducción es un entorno precioso y bueno, tiene un paseo muy bonito y ahí están nuestros orígenes, nuestras raíces, en esas cuevas del Paleolítico superior. Estuvo ocupada desde hace 15.000 años aproximadamente, durante un largo periodo, y en ella pintaban por algo, tenían inquietudes y bueno, eran hombres anatómicamente modernos, éramos nosotros, son nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros ancestros. Bien, dicho esto, no me queda nada más que daros las gracias. Muchas gracias.